este fotógrafo es Nelson Morales. Ajá. Este artista es de Oaxaca. Él es mushe Ujú. y trabaja con mushes. Todo su Ok. cuerpo de trabajo es en torno a identidades mushe. Y algo que me parece súper interesante es la visión tan interesante, tan política y tan social que tiene Nelson. Porque aparte me dice, es que yo no me aceptaba como mushi. Ok. Yo, a partir de fotografiar, empezar mis primeros trabajos cuando era muy joven, fotografiando mushes y empezando a convivir con mushes, me di cuenta que yo también soy mushi, ¿no? Entonces es como un camino Wow. interesante también, como a Sí. través de su propia creación artística se encontró y encontró este espacio de autoaceptación muy interesante. Su fotografía me parece hermosísima y además tiene como estos toques prácticamente em, que recuerdan a pinturas barrocas con estos Sí. claroscuros súper marcados, súper interesantes en muchas de ellas, juega mucho con la iluminación. Y justamente dices que yo quiero dar visibilidad a la comunidad mushe, pero no como normalmente se le da, desde este Esto. punto de vista antropológico, Ujú, histórico, ¿no? ujú. Como esta curiosidad, sino esto de lo que nunca se habla, ¿no? Que tiene que ver más con su sexualidad, con su deseo, con este tipo de cosas que tienen que ver con lo que orgánicamente desea un mushe, independientemente de cómo esta comunidad particular del sureste mexicano. Entonces esa parte me parece muy interesante, como intenta dar voz a estas cosas que normalmente se omiten. Y de hecho, bueno, compartimos, por supuesto, en la entrevista un montón de chisme y un montón de historia, que muchas de esas cosas no quedaron en la tesis, algunas sí, pero justamente me decía, es que, bueno, es muy común que en la comunidad mushe haya relaciones ilícitas con hombres que no se aceptan como hombres gay y que están Ok. casados, Pero ¿no? te perdí tantito. Ah, que decía que lo que él decía y justamente me compartía, ¿no? Era que muchos mushes terminan siendo como la amante del hombre heterosexual que está casado. Y entonces es una relación oculta, es una relación secreta, porque obviamente el mushe no tiene problemas, pero a veces el que es su Claro. amante, por supuesto, sí, no hay como una Ujú. aceptación de esa Wow. Ujú. parte. Entonces, aparte, era bien interesante y bien fuerte y es como con lo que intenta trabajar. De hecho, por ejemplo, en esta foto de aquí arriba, Ujú. es él con una mushe y algo que me pareció muy interesante me dijo es que yo quería sacar fotografías de las mushes con sus amantes, pero obviamente, o sea, los amantes no me permitían, ¿no? Ok. Hacer como este tipo de registro fotográfico porque quedaban expuestos. Entonces él tuvo que hacer como una especie de personaje Sí. de esos Sí. hombres que tienen relaciones con las mujeres. Qué bonito eso, Entonces, ¿no? O sea, ya sí, estás hablando de la representación y aquí para el grupo en el que estamos, ¿no? La importancia de la representación de lo minoritario también tiene que ser muy respetuosa de las decisiones de ese grupo a ser representado. O sea, no podemos nosotros desde la investigación decir, así vas a quedar porque es como me conviene. No tiene que haber este es un buen ejemplo de lo que habíamos hablado antes teóricamente, como que el lenguaje horizontal, ¿sí? O sea, preguntar cómo, a quién, dónde, cómo, y enseñar, ¿no? Y trabajar con ese producto, ¿no? Siempre en consideración al otro, es decir, no es nuestra representación, sino es cómo quiere él ser visto. Y entonces tus imágenes, pues, quedan autorizadas en el buen sentido de la palabra, no por el otro que está siendo representado, y no son, eh, vamos, no caes en el prejuicio de esto es lo que yo entiendo, sino es cómo se deja entender el otro, ¿no? sí, esa Excelente. parte es interesante. Y a partir de esta serie, digo, Ajá. esa serie, con esa serie no la incluí porque no estaba en México y para mí era importante también que lo que se representara fuera mexicano. Pero em, lo contactaron una comunidad que es muy similar a la Mushe, pero que está, no recuerdo en cuál de los países, pero están dentro de la zona amazónica. Y entonces
pero en el lugar en el que están Mira, esta comunidad no son, al contrario de las mujeres en Oaxaca, son muy señalados y muy sí. señaladas. Entonces, pero le dijeron, oye, nos vimos tus fotos, nos encantó, y lo invitaron a que hiciera como todo una serie fotográfica con estas Sí. mujeres como modelos. No es esta comunidad de personas que se dedican a la pizca del café en Colombia, que son de un biotipo muy pequeñito, son muy delgaditos, muy bajitos y caben abajo de las plantas, pero tienen Fíjate que no sí, sé si fue eso, pero él produjo, bueno, a partir de esas fotografías, hizo un libro que se llama justamente Transamazónicas. ajá, sí, Son sí, sí ese son tipo de esas. fotos. Entonces fue Wow. muy interesante, la verdad, ¿no? Porque dice, bueno, yo les di voz o sea, les permití ser quienes son, ¿no? Y mostrar que son hermosas, Ajá, a pesar de que en sus comunidades son rechazadas. Entonces, aparte sí, estuvo bien interesante. Luego, mi artista más famoso fue Fabián Chaires. ok. No, bueno, él se hizo famoso por Sí son las todo, colombianas, nada más por mi OCD, perdona. Sí son no las te colombianas, porque preocupes. sí son de ahí. Perdón. Ajá. Sí, sí, Adelante, sí, perdón. no te preocupes. Y de hecho, Fabián Chaires, bueno, se Chaires, hizo claro. famoso por el Ujú. escándalo del Zapata, ¿no? Montado en mi Que caballo. seguramente todos recordamos, yo creo, ¿no? Sí, yo Por creo ahí. que sí. Obviamente no quise trabajar con esa obra porque dije, bueno, ya está más que analizada y han hablado más Ujú, que ella en todas partes. Y además su técnica pictórica, por supuesto, ha escalado a unos niveles brutales a partir de esa experimentación, bueno, de esa obra, ¿no? Que es una ujú, obra más viejita. Y ujú, entonces es una persona que trabaja de manera constante. De hecho, esta de la quinceañera ujú, eh, es bastante viejita también. Bueno, es menos reciente que las otras, pero me parece muy interesante cómo también juega con estas cosas de la masculinidad hegemónica y en ese sentido se parece mucho a Ana Segovia, ujú. eh, y juega con estos íconos de la masculinidad nacional. Sí. Pero lo que a mí me encanta cuando lo entrevisté, bueno, aparte es un tipo genial, la verdad es que platicar con él es muy, muy claro en lo que quiere con su obra. Ok. Entonces, sí, la verdad también platicar con él, bueno, platicar con todos fue un deleite, pero él sí tiene como esta claridad, ¿no? Y él me decía, es que yo, así lo decía, yo, moreno, con estos rasgos autóctonos chiapanecos, de clase baja y joto, y Ujú, en ninguna sí. representación estoy, ¿no? Ok. O Ujú, sea, claro, claro. todo es clase alta, blanco, o sea, miles de cosas. Dice, yo no estoy ahí. Entonces yo quería trabajar dándole un lugar y una visibilidad a toda esa gente que nunca es representada. Ok. Entonces, me pareció muy interesante porque también en la plática con él eh, salió por ahí una obra que tiene de unas monjas y me dice, justamente, o sea, me la enseñó, ahorita ya está terminada, ya tiene un rato esta obra, o sea, no mucho, pero es relativamente poco, por lo menos tiene menos de que yo escogí mi corpus. Y me dice, Ujú. es que también hice esta obra porque me di cuenta, dije, ¿y mis amigas lenchas dónde las dejo? No tengo ninguna pintura Claro. de mis amigas lenchas, ¿no? Y Ok. y obviamente también ha hecho otras obras, o sea, después de que yo ya lo entrevisté y que elegí el corpus, también he visto que está trabajando también con otras identidades, como que, eh, porque una de las cosas que yo noté en mi análisis es que a pesar de la representabilidad que hacen estos artistas de la diversidad, prácticamente Sí. todas sus figuras son delgadas, por ejemplo, ¿no? Entonces, esa fue una reflexión también que hice, ¿no? Que hay como que hay una centralidad fálica bastante marcada en casi todas las obras y que además todas las figuras son delgadas. Ujú. Entonces, como también abre otras reflexiones, ¿no? Mi investigación sí deja como un gran, eh, una, pues sí, una gran ramificación donde se puede continuar, ¿no? A partir de otros Sí. cuestionamientos. Pero sí he visto, porque pues obviamente pues ya me quedé siguiendo a Fabián y a Nelson, por ejemplo, en Instagram,
Y he visto, ¿no? Que, por ejemplo, empezó a trabajar con cuerpos que no son necesariamente delgados o que no son del todo hegemónicos. Ha hecho bastantes trabajos. De hecho, una de las cosas para los que hizo a las fechas más recientes fue una portada no sé si es una portada para disco o si es la imagen solamente del concierto de Mon Laferte y, bueno, una serie de cosas. Pero lo que me gustó mucho de Fabián. La de la cargada. Ujú. Ajá, exactamente, justo esa. Y lo que me gustó mucho de Fabián también es, aparte de esta claridad de dar representatividad, también me dice, es que uno como un pintor de la comunidad no se puede quedar esperando a que le den espacios. Uno tiene que crear sus propios espacios para dar a conocer su Ok. obra, porque si no los espacios no te los dan, ¿no? Y entonces él también tiene como mucha claridad de cómo hacer llegar a los públicos sus obras de arte y cómo monetizar su trabajo también, porque a fin Ujú. de cuentas es de lo que viven. O sea, tampoco podemos vivir bajo la fantasía de que el artista pinta por gusto y se puede morir de hambre, Claro, ¿no? no. No, el artista pinta para vender y para comer. Entonces, me gusta muchísimo también cómo él tiene como esta claridad de tenemos que aprovechar, por ejemplo, las redes sociales y el internet y estas nuevas plataformas para no depender de la galería, del museo, ¿no? Del mercado tradicional del arte, que es un mercado súper cerrado y súper Sí, complejo, ¿no? De hecho, al principio cuando lo entrevisté, que por supuesto salió lo de la revolución, que así se llama la obra del Zapata, justo era lo que me decía, es que yo al principio cuando me invitaron dije, qué padre, pero cuando ya vi la exposición me enojé un montón, ¿no? Porque nos tenían como pasillito ahí donde sí, de preferencia no nos viera nadie. Y dice, ya después, pues bueno, lo tomé por, bueno, estás en Bellas Artes, ¿no? Pero dice, sí, yo esperaba que nos expusieran donde exponen a todos, claro. Y no, ¿no? no fue No, así. exacto, no que adaptaran un pasillo ahí como ahí hechizo para esto. Sí, fue tremendo, ¿eh? Entonces, Ujú. sí, sí, es interesantísimo. Es interesantísimo. Y bueno, y la última artista que escogí es Valeria Ortega Osuna. Em, ella trabaja, bueno, ella es súper jovencita, o sea, se habrá graduado hace unos años apenas. Ella es de Tijuana y justamente es bien interesante por cómo representa todo como en un encuadre muy cerrado, representa sus obras en un encuadre muy cerrado, justo para dejar siempre, eh, mostrar, ella dice, es que yo quiero que la gente vea lo que yo quiero que vea. Y entonces Ujú. voy a cerrar el encuadre para hacer énfasis en ese. Juega muchísimo con la identidad de género de sí misma. Es una obra mucho más personal. Y, y aparte con ella fue muy curioso porque ella vive en la frontera. Y entonces yo luego le preguntaba, ¿no? Sobre México y sobre cómo conceptos queer en México y cómo veía ella toda esta cuestión. Y siempre me contestaba, me decía, es que la verdad no sé. Me dice, Mm. porque yo me muevo, o sea, mucho en Estados Unidos, ¿no? Voy muy seguido para Estados Unidos, tengo muchos amigos de allá y no estoy tan informada sobre lo que sucede en México. Me dice realmente, y bueno, me di cuenta que eso tiene muchísimo que ver pues con también Con su nuestra ubicación. localización geográfica, ¿no? Está en Tijuana y y hay como un pase muy, muy sencillo hacia Estados Unidos en la frontera. Y me acordé mucho de un artista mexicano muy interesante que se llama Guillermo Gómez Peña, que justamente trabaja también con este concepto de la frontera como esta zona como gris, que no se puede definir culturalmente a partir de ninguno de los dos países, ¿no? Ok, En donde está en medio. Y creo que con ella funciona así. Aparte, por ejemplo, todas estas, por ejemplo, la obra de la izquierda sí. es una mastectomía falsa. Ujú. O sea, realmente no es un pecho con mastectomía, pero porque yo le preguntaba, le decía a todos mis artistas cuando trabajaba con ellos en la entrevista, yo les preguntaba qué pronombre preferían, ¿no? Porque yo también al escribir, para saber cómo escribir sobre ellos, ¿no? Si escribir de él, de ella o de ella. Entonces, aparte para mí era fundamental, era muy importante respetar eso, ¿no? Su propia identidad de género. Ok, Y ok. entonces ya me decían, yo me identifico como una mujer, te dice, pero yo sí me quiero quitar los pechos.
¿no? Y Ok. entonces era bien interesante. Yo no me dice, y ninguno de las amigas que yo tengo que se han sometido a una cirugía se conciben como hombres. Mis Sí. amigas son mujeres, todas. Entonces era muy interesante, ¿no? Porque también era una visión como bien distinta, ¿no? No es un hombre trans Ok. que todavía no ha logrado transicionar, sino es Ajá. una mujer que simplemente no quiere tener senos. Entonces, Muy es bien. padrísimo, ¿no? Porque creo que a Sí, veces como que perdemos la perspectiva. O sea, bueno, claro, si te vistes masculina o te quieres hacer una mastectomía es porque quieres ser un hombre y no necesariamente funciona de esa manera, ¿no? La diversidad sexogenérica es bien compleja y mucho más rica que eso. Entonces, eso me pareció como muy interesante también. muchísimas gracias. Fer. Yo creo que ha sido muy bien, muy buen, muy afortunado tu explicación, porque nos has estado poniendo ejemplos de, por ejemplo, esto último, de cómo cada diversidad tiene sus propias complicaciones. Y muy probablemente, y eso es algo que quiero que me acompañes a decir para ir cerrando esto, es que cuando nosotros hablamos de la representación de la diversidad en un estudio académico, en un estudio desde el posgrado, muchas veces nos conformamos con la bibliografía y no es necesariamente lo más conveniente, ¿no? A lo mejor puede ser un anatema decir, oigan, es que no le crean todo a lo escrito, ¿no? Es mejor también compararlo con lo que te dice la persona in situ y esto que me estás diciendo tú, ¿no? Cada diversidad tiene sus complicaciones y a veces son absolutamente discordantes. O sea, no están en concordancia con lo que leímos o lo que supusimos, pero eso le da un valor extraordinario a la investigación, ¿no? Porque ha sido yo creo que mucho más sentido, ha sido más conciliado, ¿no? Ha estado consensuado. Esa es la palabra que estaba buscando, ¿no? Y me parece muy relevante. De todas ellas, en tu conclusión, Fer, ¿qué tan diversa crees que sea tu tesis de esa comunidad? Uy, no, creo que podría ser mucho más diversa. Sí, Mucho, mucho más. Pero también encontré que mucha gente, por ejemplo, en México al menos, y de lo que pude encontrar, muchos artistas que trabajan y que son de la comunidad, no trabajan necesariamente temas de la ya, comunidad, exacto. ¿no? Esa parte me pareció muy interesante porque a mí también, eso sí encontré en común prácticamente en todos mis artistas. Ujú. Me decían, es que o sea, yo trabajo estos temas, pero no es lo único que trabajo. Y a Claro. mí me gustaría que me invitaran a exponer, no solo porque trabajo Sí, esos temas, sí, ¿no? Sino porque valgo como artista sí, independientemente del tema que trabaje. claro. Entonces esa parte era bien interesante porque es muy cierta, ¿no? Muchos de los Ujú, espacios que ujú. se abren es porque, bueno, sí, representa a la comunidad y entonces Sí, en el mes le voy a dar un espacio ahí claro. chiquito para que exponga. Y no, creo que a fin de cuentas también se pierde a veces la perspectiva de que Ujú, tienen muchas otras cosas que decir claro. más allá de la cuestión sexogenérica diversa. Sí, Y entonces sí. eso me parece bien interesante porque sí a veces uno pierde de eso de vista Ujú, y encontré incluso en mi investigación documental, ¿no? Encontré ujú. algunos artículos que hablaban sobre artistas de otros lugares, artistas estadounidenses o así, y bueno, a mí en lo personal, ¿no? Eso ya es como muy Sí. personal. No tengo como otra cosa en que fundamentarme, pero a partir de la experiencia personal, a mí a veces me parecía forzado, ¿no? Por ejemplo, encontré Ajá, un análisis de un artista cuya identidad propia, él empezó o sea, se reconoció como hombre gay, entonces empezó, pero su trabajo no tenía nada que ver con eso, ¿no? O sea, su trabajo era con mujeres de la comunidad indígena estadounidense a la que él pertenecía, a la que él tenía raíz, y como que luego empezó a leer como estos textos y tratar como de encajar eso, a veces era claro. forzado, ¿no? Sí, Como sí, tratar de decir, claro, es que él pinta mujeres porque se identifica con ellas, y es como, pues no necesariamente, ¿no? A lo mejor admiraba a su claro. mamá y no tiene nada que ver con Sí. este análisis que se hace de la obra. Entonces, a Este, mí sí esa parte, por eso para mí también era muy importante hablar ujú. con los artistas. Yo no quería terminar haciendo un análisis de obras en el que yo terminara encajando mis ideas, ¿no? Sí, sí, sí. Ahí, sino saber realmente qué querían hacer ellos. Ok. Y entonces hubo unos que dije, claro, pues sí es lo que yo Ujú. pensaba que hacían y por eso escogí esas obras, porque quería mostrar eso en particular, Wow, ¿no? Pero muy hay bien. hacen muchísimas obras que Que muchas no veces no son, tienen nada ¿no? que ver Sí. con eso.
¿no? O Y, sea, y eso me sirve, ¿no? Fer, para engancharme con otra idea. A veces en la búsqueda de la diversidad solamente buscamos una, ¿no? Y es muy notorio, ¿no? O sea, que queremos eso porque es lo representativo de nuestra investigación y lo demás no importa. Y eso es justamente lo que estamos tratando de decir. Es ser diverso es ser discordante. Tiene que haber grados de incertidumbre, tiene que haber grados de desarmonía, ¿no? Porque si no, si todo te está saliendo parejito y todos los cuadros se acomodan, aguas, porque algo no estás considerando, ¿no? Sobre todo en los estudios del campo en el que nosotros estamos y los colegas que nos están escuchando también lo son, no son de la educación, son de la arquitectura, son de las ciencias sociales, vienen de la antropología, algunos más de la psicología, por ahí otros más de la educación, pues tenemos que tener conciencia de eso, ¿no? Yo creo que ojalá en un futuro muy, muy cercano, los trabajos de tesis, y tú no me dejarás mentir, por lo menos se problematizan y te problematizan, ¿no? O sea, uno termina la investigación sintiéndose que no sabe mucho, ¿no? Que sabes poquito y eso es algo muy importante para la diversidad porque tienes que aprender a razonar, ¿no? De una manera como más cautelosa, no que te hagas miedoso, ojo, no, sino cautelosa, decir, no puedo aventar aquí ¿no? mi plancha de aquí está la verdad, sino justamente, pues, trabajarla con eso. Bien, tenemos que cerrar ya el espacio. Te agradezco muchísimo, Fernanda Otero Ríos, tu colaboración, doctora Fernanda Otero Ríos. Me da mucho gusto decirte así, porque gracias por sé la que, invitación. no, de nada, ha sido un placer y de esta manera, pues vamos a dar por concluido el taller. Les vamos a dejar un tiempito ahora para que puedan reflexionar sobre las lecturas que estamos teniendo acá. Fer nos hizo el favor de mandar dos. Ya tienen ustedes una ahí y después a través de nuestros colegas de Comepo, pues las vamos a colgar para que la tengan a su disposición, porque yo creo que este es un primer intento. Ojalá podamos tener un segundo momento, ¿no? Para que Fer nos pueda volver a acompañar y ustedes también le digan, oiga, ¿sabe qué? Fraude, devuelvo mi tiempo, no puede ser diverso o al contrario, me pasó algo, porque eso también es bien interesante. Nosotros pensamos que puede haber una manera de encontrar la diversidad y ya después exploraremos otras, ¿no? Que son mucho más interesantes para nosotros, ¿no? Por ejemplo, la diversidad biográfica, bibliográfica, de representación sexogenérica, es mucho más amplia de lo que nosotros estamos esbozando, pero ha sido muy agradable escucharte, Fer, porque es una demostración de que no todo es miel sobre hojuelas, que hay muchas consideraciones y sobre todo tenemos que tener un gran respeto por el sujeto que estamos estudiando, ¿no? Yo les hablaba de esto y habíamos hecho un resumen y habíamos hecho también esta correspondencia, que la mejor diversidad no existe. Hay que intentarla desde nuestros recursos y procurarla. Muchísimas gracias a todas las personas que nos estuvieron a bien escucharnos y pues nos despedimos por el momento. Gracias de todo corazón. Hasta Gracias a luego, todos. gracias. Eric, aquí, bienvenido. Muchas gracias, doctor. Pues un gusto. Silvia, muchas gracias. Fernanda, a nombre del Comité Directivo del Comepo, de los asociados que integran este consejo en el país, les damos pues nuestro sincero agradecimiento. Ha sido muy enriquecedor ser Gracias. partícipes de este taller. Roberto, ha sido de verdad muy interesante y creo que les permite a los estudiantes de posgrado de las instituciones del país pues enriquecer justamente esta perspectiva para llevar a cabo investigaciones que no se encasillen en estos espacios metodológicos que tradicionalmente utilizamos y exigimos en los programas de posgrado, ¿no? Me parece que es una perspectiva sumamente importante de incorporar a la visión y a la formación de los estudiantes de posgrado, así que pues nuevamente considero que ha sido un éxito esta presentación. Gracias. Muchísimas gracias y ojalá podamos contar con una participación de ustedes en un futuro próximo. Muchas gracias al TEC de Monterrey, doctora Silvia, muchas gracias por esta participación. Gracias, Silvia. A ustedes. Muy bien, concluimos. Gracias. Y a todos, pues los esperamos nuevamente en la siguiente edición del PADEP. Por favor, estar atentos a la publicación de los enlaces para la participación en las siguientes actividades que tenemos programadas para ustedes. Hay que estar muy al pendiente de registrar su asistencia en esta ocasión para que se pueda enviar la constancia de participación. Y, por supuesto, pues darle las gracias a todas las instituciones que pues también hacen promoción del PADEP y se conectan a través de sus estudiantes a esta actividad. La próxima actividad que tenemos pendiente será el próximo 12 de abril, con la elaboración de videos educativos por parte del doctor Aaron González del Instituto Superior de Investigación y Docencia para el Magisterio. Nuevamente, a nombre del Comepo, muchas gracias a todos, que tengan un buen fin de semana. Gracias. Hasta luego. Gracias, Fernanda Chacón, por tu espléndido apoyo. Sí, me volvió el corazón. Nos vemos, bye bye. Gracias, bye.
Hasta luego. Saludos. Gracias, Ferotero. Gracias, Fer. Gracias. Adiós a todos. Muchas gracias. Adiós. Adiós.